Buenas noches, compañeros de la asignatura de Comunicación Efectiva en Salud, profesora. En esta ocasión vamos a realizar este pequeño video enfocados en los temas de barreras y habilidades de la comunicación, eh, resaltando el tema de la solución de conflictos mediante las habilidades y las herramientas de comunicación que tenemos, ¿no? Es importante hacer énfasis en que el proceso de comunicación para el ser humano es sumamente importante, ya que de esto ha derivado pues el crecimiento y el desarrollo de pues las culturas de forma general, ¿no? Haciendo una pequeña introducción en este contexto, pues podemos identificar los elementos del proceso de comunicación, como lo es el emisor, el mensaje, el receptor, hablando de forma básica, aunque sabemos y hemos conocido a través de esta asignatura que existen distintos elementos, como lo es el mismo ambiente, un proceso de retroalimentación, pero precisamente dentro de estos elementos existen lo que llamamos barreras. Aquellas barreras son aquellos elementos que impiden una adecuada comunicación y que al final del día pues provocan que no tengamos la misma forma de comprender aquel mensaje que ha sido emitido, ¿no? Y que al fin y al cabo cada una de nosotras, las personas que podamos llegar a identificar o escuchar este mensaje, pues le demos distinto sentido, ¿no? Precisamente estas son las barreras de comunicación y como vemos por aquí en el pequeño diagrama, pues están o son existentes en todas las distintas áreas, ¿no? Podemos identificar distintas barreras de comunicación, pueden ser derivadas o generadas por el emisor mismo, pueden ser provocadas en el mensaje o en el canal, pueden ser provocadas por el receptor, ¿no? Pero para estas barreras de comunicación tenemos también que desarrollar habilidades para podernos darnos a entender, ¿no? Estas barreras, como lo menciono, pues limitan el proceso de comunicación, pero precisamente las habilidades de comunicación nos ayudan a sortear estos obstáculos, a que al final del día estas interacciones mejoren, ¿no? Yo aquí, en mi ejemplo, en el caso que quiero exponerles, pues manejamos o manejo tres áreas eh, o habilidades de comunicación. Uno es la asertividad, la empatía y la escucha activa, ¿no? Estas, ¿por qué las considero importantes? Porque dentro del proceso general para el procesamiento de la información en el lugar en el que yo desempeño mi actividad, que al final y al cabo tiene una relación importante con la materia que estamos estudiando, que es la de gerencia en servicios de salud, pues estos tres se vuelven pilares fundamentales, ¿no? Viendo entonces el caso que les traigo, podemos identificar y les hago un poquito de contexto para que podamos entender en este sentido. Yo me dedico al sector privado de salud, a las aseguradoras, particularmente en un área que tiene todo que ver con la comunicación, que son las áreas de fronting, que son las áreas de servicio a cliente, ¿no? Y es fundamental que en las áreas de servicio al cliente exista una adecuada comunicación, que exista una adecuada comprensión, ¿no? Ya que sin ellas nunca vamos a poder entablar una conversación efectiva con nuestros clientes, con nuestros asegurados, como les llamamos, ¿no? Además de las barreras que se forman en este proceso inicial de comunicación, existen barreras internas, ya que al procesar una solicitud de alguno de nuestros asegurados, pues también tenemos que llevarla hacia las partes operativas de la empresa, pero así como fue solicitado por el asegurado, así debe de ser entendido por las demás áreas, ¿no? Y en esto entonces vemos que tenemos clientes tanto externos como internos, haciendo énfasis en que, bueno, pues los clientes externos son nuestros clientes finales, son nuestros asegurados, son nuestros proveedores médicos, etcétera. Y nuestros clientes internos son todos aquellos entes dentro de la empresa que realizan y procesan las solicitudes que los asegurados nos hacen. Por eso se vuelve fundamental identificar cuáles son las necesidades reales de nuestros clientes, porque es la única manera en la que vamos a poder llevar a una adecuada interpretación de la necesidad que este cliente tiene y por ende poderle dar la respuesta en función de esta necesidad. Si las barreras de comunicación son más
importantes, son más difíciles de sortear, pues al final del día la respuesta que le vamos a otorgar a los clientes no va a ser la adecuada y el tema de percepción se va a perder, ¿no? En este sentido, por lo cual es importante entonces identificar este proceso. Mi caso tiene que ver con esto que les menciono. Yo me encuentro en el área de contacto, en el área de servicio, en el área en la cual los clientes nos hacen su solicitud vía telefónica, vía correo electrónico, vía chat, vaya, existen diferentes vías y al final de todo esto estas vías son susceptibles a estas barreras de comunicación. Si estamos en el sentido de vía telefónica, puede ser una barrera a las distracciones. Si no estamos escuchando atentamente al cliente, si no le estamos poniendo la debida atención, pues no vamos a lograr captar la idea que el cliente desea hacernos llegar. Además, si el cliente pues no conoce, no es tan experto, pues le va a costar más trabajo darse a entender sobre lo que realmente se requiere, ¿no? Existen también barreras que tienen que ver con el tema de sistemas, ya que la falla en los sistemas mismos pues, puede provocar que no tengamos la interacción telefónica. Entonces ahí es una barrera tan grande que literalmente se pierde la comunicación. No hay forma de poder llegar a los clientes en este caso. Por ende, se vuelve sumamente importante que nuestros sistemas siempre estén adecuadamente o debidamente soportados tecnológicamente para evitar este tipo de barreras. Una vez que ha ingresado la solicitud del cliente, nosotros ahora, de haber sido los receptores en este paso inicial, nos volvemos emisores, ya que trasladamos esta necesidad del cliente hacia las áreas internas y luego entonces estas áreas internas empiezan a operar en función de lo que yo les hice saber que el cliente necesitaba. Si en este caso mi comunicación con las áreas internas no es la adecuada, entonces pues nos veremos en un problema nuevamente en barreras de comunicación. Otra barrera importante es el simple hecho de la comunicación interna, como se le llama dentro de las empresas, ya que no siempre entre las empresas esta comunicación es la mejor. Áreas de oportunidad como el espacio físico, la legibilidad en la información. A veces cuando nosotros transmitimos un mensaje por correo electrónico a una de estas áreas internas, pues no siempre se entiende lo que queremos dar a entender. Entonces empieza a ser aquel famoso teléfono descompuesto en el cual la solicitud inicial del cliente ya no fue entendida al 100% y ya fue más bien tergiversada para las áreas internas, ¿no? Las interpretaciones que cada uno de los empleados dentro del área de atención den y que después queremos transmitir a las áreas de servicio, pues se vuelven un tanto complicados en ese aspecto, ¿no? Y por último, nuevamente nos convertimos en emisores, pero ahora hacia el cliente. Ahora el cliente se vuelve el receptor una vez que las áreas internas logran emitir una respuesta en base a la necesidad del cliente. Podemos emitirle una respuesta, pero nuevamente hay barreras que pueden detener este proceso. Dichas barreras, pues vaya, factores nuevamente como una comunicación adecuada, con una forma de expresarse idónea, todo esto puede nuevamente llevarnos a que dichas barreras de comunicación logren romper con la asertividad de la misma, logren impedir que aquella solicitud inicial que el cliente nos hizo tenga un resultado que para el cliente sea el correcto y entonces entramos en un conflicto, ¿no? Lo que nos lleva posteriormente a temas de quejas, inclusive a temas de mal servicio, ¿no? Pero todo muchas veces derivado de un aspecto de información. Y ahora entonces, ¿por qué se vuelven importantes los aspectos que anteriormente mencionaba que eran relevantes dentro del proceso de comunicación? Pues bueno, desde un inicio podemos observar que para cada una de las áreas también identifico las habilidades que debemos de ver. En el primer paso, en que era la solicitud y la necesidad de iniciar el cliente, pues identifico de inicio que la mejor forma de poder sortear las barreras en el proceso de comunicación del cliente hacia nosotros es la escucha activa. Definitivamente, si nosotros escuchamos atentamente lo que el cliente nos quiere decir, vamos a poder identificar, vamos a poder detectar
qué es la necesidad real del cliente. Además de tener empatía, el trabajar en este sector asegurador con clientes que tienen un problema de salud, ya sea él, sus familiares, etcétera, pues genera vulnerabilidad y cierta ansiedad inclusive en los clientes mismos, ¿no? Entonces, la empatía nos va a ayudar a que el cliente se tranquilice, tal vez maneje un poco otro tipo de, de emociones, de emocionalidad, y al final del día esto nos puede ayudar a mejorar algunos aspectos de la comunicación, ¿no? Posteriormente, en el proceso en el cual nosotros transmitimos la información hacia las áreas internas, es importante aquí habilidades como establecer hechos, evaluar las situaciones, ya que esto se vuelve importante. ¿Por qué establecer hechos y evaluar las situaciones? Al final del día el cliente hace una solicitud esperando que este empate con un contrato de seguro que él adquirió, pero una vez que se evalúan los hechos, que esa es una tarea de las áreas internas, se establece si aquella necesidad del cliente empata con un contrato de servicio, ¿no? Pero la forma es recabar información médica, análisis médicos, estudios, y de esta forma vamos a evaluar la situación en la que el cliente se encuentra. Y si esta situación empata con la necesidad del cliente y a su vez esta con aquellas condiciones de cobertura que el cliente tiene, pues entonces seguramente la respuesta va a ser positiva. Caso contrario, pues seguramente se genera una respuesta negativa, que esto no quiere decir que no haya información, simple y sencillamente no empataron esas necesidades. Y al final de la misma, el nuevamente regresar hacia el cliente a brindarle la respuesta, a brindarle la debida orientación, en base a la información que se generó, pues se vuelve nuevamente importante el tema de la escucha activa, pero también temas como negociación y mediación, ya que hablábamos de aquellos casos en los cuales las respuestas puedan no ser las idóneas o las que busca el cliente, y para este caso entonces el poder mediar la situación, el poder explicarles, el poder negociar con ellos en función de hacerles ver que aquella necesidad que tienen, aunque si bien es real, pueda no empatar en algún punto con las coberturas adquiridas, pues se vuelve sumamente imprescindible dominar estas habilidades para poder, ¿no? Como hemos visto entonces, también podemos hablar de un proceso de retroalimentación, porque el cliente a veces nos dice, ¿sabes qué? Al final del día no empata lo que tú me estás diciendo con la necesidad que yo tuve de inicio. Entonces entramos en un proceso de retroalimentación en la cual nos dicen, no, yo lo que quería realmente era esto, ¿no? Pues tenemos que regresar nuevamente al tema de escucha activa, al hacer un adecuado procesamiento para poderle otorgar al cliente la debida respuesta que él se merece. Como vemos, este caso es un caso al cual yo en lo particular me enfrento todos los días, y como licenciado en gerencia de servicios de salud considero que es de suma importancia la resolución de este tipo de conflictos, ya que para mí cada llamada no necesariamente es un conflicto, sino es un área de comunicación importante. Los conflictos llegan cuando no tenemos la capacidad de poder establecer esa comunicación de forma adecuada, y como licenciado en la gerencia de servicios de salud debo de desarrollar las habilidades necesarias para poder dar solución a estos conflictos, ¿no? Ya para finalizar entonces tenemos que ver, como lo expusimos en este caso, nuevamente, pues la importancia que tiene para un profesional de la salud el llevar una comunicación adecuada, el poder tener una comunicación tanto con el cliente interno como con el cliente externo, desarrollar todas las habilidades que se consideran necesarias para poder sortear estas barreras, y al final del día que esta interacción del cliente para con nosotros de forma interna pues se vuelva agradable, independientemente de que exista una respuesta a favor del cliente o no a favor del cliente. La comunicación se debe de lograr, y en caso de haber conflicto debe de ser solucionada a través de estas habilidades. Muchísimas gracias por el tiempo en este tiempo prestado a este video.
Espero que pueda ayudarnos a comprender un poquito más el tema de la comunicación como parte fundamental de la herramienta para un licenciado en gerencia de servicio de comunicación, para que se logren los objetivos que así estén planteados dentro de su desarrollo profesional. Muchísimas gracias. Buena noche.